¿verdad? Bueno, siempre que traen la escritura viene muy acertada, porque viene realmente encajando en lo que el Espíritu, eso es lo tremendo del Espíritu de Dios, que no tenemos que informarnos nosotros por fuera para decirnos qué va a pasar o qué va a ser, sino que el Espíritu es soberano para prepararnos y para traer todas las cosas de que jueguen juntas, para que podamos nosotros entender. Por esta razón, cuando ella leyó aquí en Efesios, donde dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la cual anduviste en otro tiempo, como dice Efesios 2, como lo leyó ella, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en esa misma actitud, en el tiempo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros éramos esclavos de nuestros pensamientos y esclavos de los deseos de nuestra carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que nosotros podemos entender en la condición que el pueblo de Dios pues está ahora chocando con un pueblo que se cree de Dios pero anda en su propia naturaleza. Entonces tenemos que ser determinados y es hora de ser determinados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, no de bonito, sino para mostrar en los siglos venideros, que es lo que nos ha tocado a nosotros vivir. O sea que nosotros estamos cargando con una responsabilidad muy grande en este último tiempo. Nosotros no vamos a estar tan cómodos como aquellos que pasaron todo lo que pasaron, que fueron aserrados, fueron llevados al foso de los leones, y ellos pasaron una etapa dura y crítica cuando comenzó lo que es el mover del reino en toda su magnitud, cuando comenzó hace 2000 años. Y ellos sufrieron mucho, pero nosotros no vamos a estar aparte de ellos tampoco. Vaya, no me refiero a los leones ni nada de eso, pero me estoy refiriendo a que el Señor nos hizo sentar para hacernos a nosotros sentir o mostrarnos a nosotros todas aquellas cosas que vamos a experimentar en estos siglos venideros. No de bonito. Pero vamos a seguir leyendo ese versículo. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Él. Y esto tenemos que estar conscientes, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ellas. Toda esta gracia que Dios está manifestando en estos siglos venideros, porque nos ha tocado los siglos venideros, que habla aquí las Escrituras, y muchos dicen, pero eso lo predicaron hace 100 años y todavía están esperando el siglo venidero. No, hermano, las cosas se han llegado a un punto que nos estamos dando cuenta que se está apretando podemos decir, el cinto se está apretando del pueblo de Dios para realmente mostrar lo que verdaderamente Dios hizo en ellos. Porque ¿cuándo se va a mostrar? Dice, se mostraron en aquellos primeros hace 2000 años que fueron excelentes hermanos, excelentes discípulos de Cristo, murieron por causa del nombre, mostraron un carácter de Dios en ellos, mostraron la gloria de Dios en ellos, que eso es lo hermoso, porque somos hechos a su hechura. O sea, tenemos la medida de Dios en nosotros. Dios ha puesto un cielo en tu corazón. Dios ha puesto divinidad en tu corazón, mas sin embargo no se desarrolla. ¿Por qué? Porque nos consideramos tan pegados a la tierra, nos consideramos tan esclavos de nuestros pensamientos que no sabemos cómo estimularnos para salir de ese ambiente. Pero el Espíritu Santo no está así de gratis aquí.
Él está trabajando en nuestros corazones y nosotros sabemos que tenemos que ser determinados cuando el Señor te dice, ¿soy yo o son mis riquezas? Cuando alguien es muy rico y está a punto de morir, oye, como se le levantan parientes, ¿eh? ¿De verdad? ¿Sí? Cuando hay cuando una persona muy rica y tiene muchas posesiones y él tiene, se van a levantar muchos ahijados y muchos amigos y primos y todo el mundo va a estar ahí cerca porque quieren algo de sus riquezas. Bueno, no va a ser diferente, en Jesús pasa lo mismo. Muchos buscan a Jesús por sus riquezas. La verdad es esa. Vamos a hablar en claro. Muchos están buscando al Señor por esa riqueza. Pero el reino que Jesús vino a establecer no se basa en nuestro egoísmo, sino en su amor. Y cuando nosotros queremos obtener de Jesús lo que mucha gente quiere obtener de Jesús, pero no nada espiritual, sino que queremos obtener las ganancias que Jesús nos da. Hermano, estamos, mira, fuera de onda. O sea que tenemos nosotros que, espérate, vamos a examinar mi forma de vivir o mis pensamientos, pero voy por el camino equivocado. Nosotros tenemos que buscarle a Él en amor. No hay otra forma de buscar, de que el reino se establece en nosotros, tiene que ser en amor. No existe egoísmo en el amor. No lo dice 1 Corintios 13, el amor no es egoísta. No busca lo suyo. El perfecto amor no busca lo suyo, sino busca lo de los demás. Ese es el amor perfecto en Jesús. Y cuando el Señor hace el milagro de cuando multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Eran 5 panes de cebada y 2 pececitos. Y había 5,000 hombres. En aquel momento habían 5,000 hombres y caminaron y seguían a Jesús pero llegó un momento que ya allí no había pues dónde comer, dónde estar, la noche les había agarrado y había que resolver, ¿no? Pero como el Señor es el bárbaro resolviendo, porque siempre nos resuelve todas las cosas, Él sabe las necesidades, porque Él sabe lo que es tener hambre. Dice que Él cuando fue al monte de la tentación, estuvo 40 días y al cabo de 40 días sintió hambre. Él sabe lo que es tener hambre. O sea que nosotros no podemos decir el Señor no sabe, porque Él es Dios. Él sabe lo que es hambre. Y fue cuando el enemigo le dijo, mira, di a las piedras que se vuelvan pan. Y trató de tocarlo por el lado ese físico, ¿no? De nosotros, la necesidad física que tenemos nosotros de llenar. Y a veces pensamos que Dios no lo puede hacer. Y eso fue lo que pasó aquí en capítulo 6 de Juan. Vamos a ver que esto fue algo que pasó y que produjo aquí una claridad un poquito, el Señor fue un poquito impactante para mostrar que la cosa no era por ahí. Pero bueno, vamos a ir al capítulo 6, verso 11 de Juan. Dice, en el verso 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos peces y panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Todo lo que querían, eran 2 peces, y entre más gente, 5,000 gente, y yo me imagino que cada uno se comía, pon tú 2 peces. Y pon tú que 3 panes, pues yo no sé, dice que comieron hasta se hartaron, hasta que se saciaron. Sí, no comieron solamente para aguantar el hambre un poquito, no, se llenaron, venían con mucha hambre. Entonces dice, y cuando se hubieron saciado, que ya no les cabía más, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Tú te imaginas? Alimentar 5,000 gente con 5 panecitos y 2 peces. No, ese es el mejor profeta que hubo. Ese es el rey que estaban esperando, porque ellos tenían su vista solamente en lo natural. Ellos estaban completamente ajenos de que el reino era espiritual.
Todo ellos lo concebían naturalmente. Por eso le dijeron a Jesús, dime, ¿cuándo será que se va a restaurar el reino de Israel? Ellos querían tener ahí pues el rey, igual que en los tiempos de David. Ellos querían la misma cosa que habían visto. Pero el reino de Jesús era espiritual. Pero ellos no estaban capacitados para digerir eso. No entendían. ¿Cómo es que un reino espiritual? Si ellos estaban tan carnales. Una persona que es carnal le cuesta mucho trabajo digerir algo espiritual. No puede. No tiene capacidad. Tiene como que hasta aquí llegó y de ahí no pasa para allá. Y entonces Jesús, pues, inmediatamente cuando vio la intención de ellos, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esa es una actitud que no hace el hombre natural. El hombre natural quiere fama, ¿verdad? Es así. Quiere reconocimiento. Quiere que su nombre esté aquí y lleno de lucecitas. Y Jesús dice, cuando vio que querían apoderarse de él. Y eso hemos visto que mucho pueblo de Dios se quiere apoderar de Jesús por las ganancias de Jesús, pero no quieren realmente vivir la vida de él. O sea, que no creen, sino quieren poseer las riquezas de él. Dice, querían apoderarse para hacerlo rey. ¿Sabes qué? Que el pueblo de Israel, cuando querían un rey, como pasó con el rey Saúl, queremos que sea Saúl, porque ese es el más bonito de todos aquí, de todos los que estamos aquí. Y Dios dijo, sí, ese es el que ustedes quieren. Bueno, Saúl, ven para acá, vas a hacer la derrota de Israel, pero bueno, ellos quieren esto. Y Dios muchas veces nos da lo que queremos para enseñarnos y darnos un escarmiento. Yo he visto que el Señor a veces actúa como nosotros cuando somos chiquitos, que a veces nos empeñábamos en algo y nuestros padres decían, mira, vas a hacer esto, te va a ir mal, te va a pasar esto, pero ahí lo tienes. Y a poco tiempo nos damos cuenta que nuestros padres tenían la razón. Pero tenemos nosotros que aprender, darnos cabezazos y darnos cuenta, porque a veces aprendemos con cabezazos. Pues así. Pero bueno, entonces él se retira inmediatamente porque esa no era la actitud de él de ser el rey de Israel. Él no iba a hacer eso, él no vino con ese propósito. Y a veces nosotros nos enfocamos en qué está pasando en el pueblo de Dios en este último tiempo. Estamos viendo que el pueblo de Dios busca esa riqueza. Busca más las riquezas naturales que las riquezas espirituales. ¿Qué les parece? Y mientras más cosas tengas, más espiritual eres. Y eso no es así. Estamos fuera de onda completamente, hermano. Eso no tiene que ver con eso. Bien, vamos a ver un poquito más adelante. Cuando esa misma gente, 5,000 hombres, dijeron, no podemos hacer perder a este hombre. Este hombre nos va a resolver la vida. Este hombre es la bendición para Israel. Tú sabes, nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros necesitamos este tipo de rey. Y Jesús se les pierde, se les desaparece, se fue al monte y se les desapareció. Y entonces ellos empezaron a buscar a Jesús todas partes, vieron que no sabían cómo Jesús. Recuerden que Jesús se fue caminando por el mar de Galilea y ahí se topó con los discípulos en medio del mar. Entonces Jesús no tomó un bote. Y ellos vieron que los botes estaban allí. Dice, ¿cómo este hombre se fue? Y tú sabes, para cruzar el mar de Galilea, tú estás en este lado, y para ir a Capernaum, que es el pueblo donde Jesús se crió, tienes que cruzar todo el mar de Galilea, que es como más o menos en un bote de remo te metes más de 2 horas, pero un bote de motor de media hora llegas. Pero acuérdense que en aquel tiempo no había motor. Y entonces aquellos 5,000 gente dijeron, al menos que se haya ido para allá, para Capernaum, al otro lado del mar de Galilea. Pues vamos allá, ese hombre no se puede perder de vista de nosotros. Y Jesús solamente lo que había hecho es que había ido caminando, encontrándose con los discípulos en medio del mar de Galilea. Y cuando lo ven, los discípulos se sorprenden, creen que era un fantasma y todo eso. Bueno, toda esa experiencia. Ellos llegan al otro lado y allá esta gente se aparece. Yo no sé cuántos botes llevaron para montarse y llevar ahí. Y cuando llegan allí, al día siguiente, dicen en verso 22, capítulo 6 de Juan, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Dice, sino que estos se habían ido solos, pero
pero otras barcas habían arribado del Tiberias, junto dice, al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Dice aquí, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas, fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús no podía perderse de vista. Hay muchas formas de buscar a Jesús. Si tú lo buscas por las riquezas, te vas a topar con un Jesús, pues, que te va a poner en su lugar. Pero si tú lo buscas por amor, es diferente. Porque el reino no se busca si no es por amor. De eso, hermano, ahí nosotros lo vamos a ver en toda la Escritura. Cuando ellos llegan, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí. ¿Sabe que en la versión que tengo aramea dice, mi maestro? Rabí es cuando tú le podías decir a un maestro, a un rabino, ¿no? A un judío, eso quería decir que era tu maestro. No como nosotros le podemos decir maestro a cualquiera, no. Cuando tú le decías Rabí, ese quiere decir, tú eres el que me enseñas a mí. Mi maestro, así dice en la versión aramea. Dice, mi maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo llegaste aquí? Si vimos que estaban todos los botes allí. ¿Cómo hiciste? Ellos no sabían que había caminado por el mar. Imagínate, si ven que caminó por el mar, todavía más rey lo quieren hacer. Porque eso era algo sobrenatural. Había multiplicado 5 panes y 2 peces para alimentar 5,000 hombres hambrientos. Y eso era un milagro. Ahora, si lo ven de otra forma, pero ellos venían buscando eso. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús no te habla en términos medios, Él te habla claro. Dios es un Dios que no te está hablando para no herirte, Él te habla directamente del corazón. Jesús les responde y les dijo, de cierto te digo que me buscas, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. ¿Me estás buscando? Porque sabes que yo puedo llenar tu panza. Eso así les dijo. Yo puedo llenar tu panza o tu estómago. Por eso es que me estás buscando, ¿no? Entonces le da una exhortación, le dice, mire, trabajen por la comida que no se acaba. No trabajen por esta comida que se acaba, porque a las 3 horas ya tenían hambre. Tú comes ahora y a las 3 horas ya tu estómago, ¿verdad? Te tiene una sinfonía. Y es que ya hace falta ponerle algo. O sea, que es una comida que pasa, es necesaria. Pero la comida que el Señor les traía era la comida que dice que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Entonces ellos, lejos de lo que estaban, porque ellos estaban enfocados en que Jesús había multiplicado el pan. Hay muchos que se mueven por las señales, hay muchos que se mueven por las bendiciones. Hay mucho pueblo de Dios en este tiempo que se está moviendo por las riquezas del reino, pero no por el reino en sí. Y el Señor lo que está es motivándonos a nosotros que nos movamos por el amor a Él y por el deseo el entendimiento que somos hechos a su hechura. Y que esta hechura necesita una capacidad espiritual. Acuérdate que Dios puso en ti la divinidad de Él. Eso grábatelo, hermano. Dios ha puesto su cielo en nosotros. Y su cielo en nosotros a veces está pobre. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de que nosotros tenemos, esa divinidad ha sido puesta en nosotros. Somos parte de la esencia de Dios. Hemos sido hechos a su imagen. Él nos está llevando a su semejanza ahora. Pero nos hizo a su imagen y semejanza. Eso lo perdió Adán. Pero el Señor lo restableció cuando vino. Por eso Él es llamado el último Adán, el postrer Adán. Jesús mismo se nombra, yo soy el postrer Adán. Yo vengo a restituir a aquel que cayó. Y este que cayó no produjo sino muerte, pero este viene a producir vida. Entonces, esto es lo que el Señor lo está haciendo, pero a través del amor. Por eso es que vemos que en 1 Corintios 13 te explica claramente lo que el amor conlleva. El amor es perfecto, el amor no es egoísta, no busca lo suyo, no se jacta, no tiene esto. Y nosotros a veces vemos eso y decimos, caramba, todavía me falta para que ese amor se desarrolle en mí. Pero está en ti en potencia, está en ti, pero no se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada puesta no en lo invisible como lo tenía Moisés. Moisés caminó, dice, tenía su mirada puesta en lo invisible, en lo que no se veía. Y Dios lo capacitó.
Pero a veces nuestra mirada se posa en lo que es visible y ahí nos detenemos. Un poquito más adelante, cuando ellos le dijeron, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oye, ya cruzaron el mar de Galilea, se metieron 3, quizás 4 horas ahí remando ahí llegar al otro lado del mar de Capernaum. Estaban impactados por haber comido el pan ese milagroso que Jesús había partido y con 5 panes comieron todos y estaban todos en shock. Porque la grandeza de Dios, hermano, nos deja en shock. Pero si solamente nos deja en shock y no produce nada en nuestro espíritu, de nada vale. Porque hoy te sana, pero mañana te sale otra cosa por otro lado. Y entonces, si el Señor no te sana, tú vas a decir, me falló. Mira, el Señor me sanó y esta vez no. ¿Qué pasa? Aquí me fallaste, Dios. Y arremeto contra Él. Porque yo me creo con el derecho de que Él me tiene que hacer esto. Él tiene que hacerme esto a mí. Esa es la posición que nosotros como seres humanos a veces actuamos contra Dios. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enfrentarnos con Dios y hasta pelear con Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos peleado con Dios? Más cuando estamos en una prueba, hasta peleamos con Él. Y el Señor nos entiende y nos pone en su lugar y nos pone en penitencia, en time out. Sí, no, el Señor tiene papá, es un padre. Entonces, Él sabe, Él no deja de ser padre, aunque a mí se me olvide que Él es padre. Él no deja de ser padre, porque nosotros tenemos nuestros hijos y no se nos olvidan nuestros hijos. Pero nuestros hijos a veces quieren levantar el pie y creerse grandes. ¿No es cierto? Y entonces ahí vienen los errores y cometen los errores, pero nosotros le damos la mano y lo levantamos porque lo amamos, porque son nuestros hijos. Pero no se nos quita la conciencia de nosotros de ser padres. Eso no. A Dios no se le quita eso en su conciencia. Seguimos siendo hijos, a pesar de que tengamos la edad que tengamos. Un poquito más adelante, entonces Jesús le responde y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, bueno, pero ¿qué señal haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Óyeme, si ya viste los milagros de los panes y ya viste los milagros y que Jesús cruzó al otro lado del mar y no saben qué bote fue porque estaban todos allí y todavía estás diciendo que enséñame una señal para creer quién eres tú. Esa es la condición siempre. Hay un testimonio de una hermana que ella nació deforme, muy deforme, nació así, jorobadita toda, y Dios hizo un milagro muy grande en ella. Y el papá siempre decía, si yo verdaderamente veo que Dios hace una obra en ti y te endereza, entonces sí voy a creer en Dios. Y el Señor hizo un milagro en esa mujer increíble, porque en un día, en un momento la enderezó. Fue una cosa, bueno, el libro de ella es tremendo, ese libro, no me recuerdo ahora el nombre de ella, no me recuerdo. Betty Baxter. Betty Baxter. Tengo el testimonio escrito. Mi hermana hasta lo tradujo del inglés porque para mí fue impactante. Y el padre le dijo, sí, verdaderamente. Y Dios le dijo, mañana a las 2 de la tarde, yo voy a hacer la obra. Esto fue hace por los años por allá, 40 y pico, que no se veía esto. Porque en las iglesias no se oraba por sanidad. Hermano, se conocía que había dones de sanidades. Se sabía que Jesús había sanado. Pero en las iglesias te decían, bueno, es que eso es de otra dispensación. Solamente que vemos nosotros en aquel tiempo no veíamos estos milagros, como ahora que se ve que todo, estamos viendo la mano de Dios en todos lugares. Pero en aquel tiempo no. Y esa misma hora el padre dijo, si Dios te hace ese milagro, entonces sí que yo voy a creer, porque tú no tienes pues otro remedio. Y ella siempre estaba en una silla de ruedas, le habían operado el corazón de no sé cuántas operaciones, porque estaba de estas personas que están todas encorvadas. Y de buenas a primeras ella sintió unas manos calientes que se pusieron aquí en el riñón, en los riñones, y ella dio un brinco de la silla de ruedas y quedó parada derecha. Y fue una cosa tremenda. Después ella dio su testimonio, era una niña, que dice, hasta el vestidito que me hizo mi mamá se me gastó aquí, de todas las veces que di testimonio, se me gastó de estar en el púlpito. En todas las iglesias tenía que dar testimonio porque no había milagros en ese tiempo. ¿Sabes qué? El papá nunca creyó. Sí creyó. ¡Ay, qué tremendo! Pero papá siguió su camino y nunca se entregó al Señor. Entonces ella dijo, hay personas que aunque vean milagros, no van a creer en Dios.
Y es verdad. Porque aquellos mismos que en Jerusalén fueron los que recibieron a Jesús y le tiraban palmas cuando la entrada triunfal a Jerusalén, a los 3 días, estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Esa gente, Dios no puede hacer nada con espectadores, sino con hijos. Eran espectadores, querían ver algo de Dios, pero no responsabilizarse con Él, no ser parte de lo que Dios está haciendo. Tú puedes ser un espectador, tú puedes maravillarte hasta decir gloria a Dios, qué bonito como Dios hace cosas tremendas, y seguir tu camino igual, puede ser igual, un espectador más. Entonces Jesús les está mostrando a ellos y le dice, entonces el Señor le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no les dio a Moisés el pan del cielo, pero mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, dice, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Porque ellos dijeron, esto aquí está hablando de algo que conocemos. Nos dio de alimentar, queremos ese pan. Ellos sabían que el pueblo de Dios tuvo 40 años siendo alimentado por Dios sin que ellos tuvieran que sembrar nada, ni ir a comprar nada, un grocery, ni nada. Venía y caía el maná, ellos tenían que ir a primera hora de la mañana, antes de las 12 del día, a recoger el maná, porque si no se derretía. Entonces ellos, la primera cosa que tenían en su mente era maná, porque si no, no comían. Todo lo que tenían que buscar era su propia comida. Y eso fue 40 años. Ellos dijeron, pues queremos ese pan, el pan que pueda alimentar y ya no necesitamos más nada. Pero todo lo que querían era lo natural, lo que les ayudara un poquito. Ahora Jesús les dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre. No es un pan natural, es ir a Él, es ir buscar ese pan. Simplemente ir a Él. El que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es espiritual, es algo espiritual. Pero ellos no tenían sensibilidad espiritual ninguna. Ellos estaban proyectados nada más en lo que les resolviera. Y hermano, ¿cuánto pueblo de Dios hoy está así? ¿Cuánto pueblo de Dios está buscando los beneficios del reino, pero no está buscando en sí el reino? Buscando, el Señor lo dijo, busca el reino primero y todo va a ser añadido. Todo va a ser añadido. Pero esta gente estaba igual. O sea que nosotros no vemos diferencia. Yo mirando así, no veo mucha diferencia de antes y ahora. El mismo material con que fueron hechos ellos, fuimos hechos nosotros también. El mismo corazón, las mismas actitudes. Y todo lo mueve el egoísmo. Es un egoísmo. El ser humano es muy egocentrista. Es todo él. Y entonces el Señor nos está quitando. El amor no es egoísta. No busca lo suyo. ¡Wow! Cuando tú miras la necesidad de otro, se te va a olvidar un poco la tuya. Pero estamos muy centrados en nosotros mismos. Jesús no era así. Porque Jesús todavía estaba en la cruz y estaba pensando en aquellos que lo estaban crucificando y aquellos que estaban cometiendo un delito tremendo porque estaban ejecutando al propio Hijo de Dios. Y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hace. No saben lo que hace. O sea, Él estaba pensando en ellos. Vemos la actitud de Jesús y decimos, bueno, pero es que Él era Dios. Espérate, Él vino a ser 100% hombre, aunque Él era 100% Dios. Pero no se aferró a la forma de Dios. Él no tuvo ningún momento que Él dijera, déjame ahora mismo aferrarme como hacía Superman. Que de buena primera, ¡prum! Superman ahí viene y ¡prum! Se vestía de Clark Kent. Los que conocen la historia, ¿no? Jesús no. Jesús siguió siendo hombre. Recuérdate que es el Hijo de Dios, hombre. El Hijo del hombre. Él lo dice siempre, el Hijo del hombre. El Hijo del hombre. Él lo recalca siempre. El Hijo del hombre. Y lo dice tantas veces que lo encontramos en los evangelios para que ellos vieran que no está en la potencia de Dios. Todo lo que hizo fue respaldado por el Espíritu de Dios. Él lo dijo.
por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha capacitado para dar libertad a los cautivos, para sanar, para los quebrantados de corazón. Y todo aquel ministerio que Jesús hizo, lo hizo en su capacidad de un hombre lleno del Espíritu de Dios. Como para decirnos a nosotros, ustedes también lo pueden hacer. Solamente que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan la capacidad, el entendimiento de que Dios, la divinidad de Dios está en ti, porque Dios nos hizo de tal forma que el diseño de Él es tan perfecto que tenemos capacidad espiritual en nosotros para entender todos los proyectos de Dios. Pero a veces no nos sentimos impulsados, o sea, no nos animamos, simplemente son tantas las cosas que nos rodean, que nos distraen, que eso es lo más importante. Pero cuando comenzamos nosotros a ver todas las maravillas de Dios, como le pasó a Job, que cuando Job ya pasó todo, ya se le agotó la última gota de su fuerza, entonces Dios le dijo, ahora te voy a enseñar yo a ti. O sea, ya lo había exprimido tanto que ya no le quedaba, yo digo, nada carnal, porque hasta su carne se le pudrió de sarna. Entonces Dios le dijo, ahora prepárate, te voy a enseñar las maravillas. Y empezó a hablarle primeramente de toda la capacidad animal que Él creó en la tierra. Lo que menos tenía en su mente Job era pensar en las cabras y en eso se le estaba pasando por una situación bien difícil. Y Dios empieza a explicarle y le comienza a hablar de la maravilla, cómo Él creó todas las cosas y le empieza a preguntar, ¿sabes tú eso? ¿Conoces tú eso? ¿Estás tú capacitado para eso? No estaba capacitado, estaba encerrado en su propio egoísmo, en su propio problema. Y el propio problema te va achicando tu corazón, ¿sabes, hermano? Tu corazón se va encerrando y se va poniendo duro, porque tu problema es tan grande que es más grande que el problema de todo el mundo. ¿No es cierto? No nos pasa así. Y pensamos, y cuando miramos hacia atrás, vemos que hay otros que están peor que nosotros. Pero nos hemos encerrado y nos hemos endurecido tanto en nuestro problema que no vemos que hay otro que está peor y que quizás necesita una palabra de aliento porque nosotros estamos pasando por eso. Y eso es lo que el Señor está ensanchando, el sitio de nuestro corazón, para que podamos descubrir las riquezas que hay en nuestro corazón. Hay muchas riquezas. Dios ha puesto profundidad en nuestros sentimientos, profundidad en nuestro corazón, y les está hablando a esta gente que no tiene ninguna sensibilidad, pero la promesa estaba sobre ellos, eran parte del pueblo de Dios. Tenía que darle el anuncio. Entonces le dice, mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Podemos ver las obras de Dios, las maravillas, nos pueden contar de testimonio, nos pueden decir, óyeme, cómo el Señor hizo esto, y llegamos a un momento que no creemos. Yo he visto mucha gente que conoce de todos los testimonios, de todas las cosas grandes que Dios ha hecho, mas sin embargo no tiene fuerza para creer quién es Dios, simplemente quién es Él y cuán cerca está de nosotros. Porque dice, su mente propiamente se ha cauterizado, está cerrada para entender eso. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita a nosotros, como capacitó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Saulo, sin ser todavía Pablo, era Saulo, y él, aunque él buscaba las cosas buenas para Dios, él lo hacía como diera lugar y era celoso, muy celoso de Dios y quería ser siempre fiel a Dios, pero a su forma, a la forma religiosa, hasta que entonces tuvo que el Espíritu Santo darle un golpetazo en la cabeza. Su luz dice que lo iluminó de tal forma que quedó ciego. Y entonces ahí abrió sus ojos en 3 días, pero ya comenzó a ver en lo espiritual ya. Y Dios lo capacita, porque su corazón ya estaba listo. Lo que estaba por un wrong way, por un camino equivocado, lo estaba haciendo a su forma, a la forma de la ley. Pero entonces comenzó a ver que había algo que él no conocía. Y él estaba persiguiendo algo que él no sabía que era el mismo Dios. Y esto lo hizo a él reaccionar y ser fiel, porque mira que fue un hombre bien fiel. Pero bueno, aquí vemos a todos esto, que en el verso 41 vas a ver la actitud de aquellos que tú les muestras el amor de Dios
y en otra mano les muestras las riquezas de Dios y van a querer las riquezas de Dios, porque son muchas las riquezas. Como yo les digo, cuando alguien es rico y millonario y es un pariente lejos que tú no puedes ni verlo ni en pintura, bueno, pero espérate, déjame acercarme. Si soy carnal, voy a tratar de ver qué saco, a ver si me anota en su testamento, a ver si algo me deja, ¿no? Eso no lo hemos visto en películas. Es un argumento usado en Hollywood por muchos años. ¿Por qué? Porque es la realidad, lo que se ha visto. Pero eso es el Señor. Pero dice que nosotros no tenemos que hacer eso, porque nosotros somos coherederos, hemos heredado junto con Él. Él es el heredero, pero nosotros somos coherederos con Cristo, o sea que hemos heredado junto con Él. Y somos parte de esa riqueza, somos nosotros parte, somos hijos. Pero mientras si nosotros no nos damos cuenta y estamos ignorantes de todo eso, no vamos a saber cómo obtener esa riqueza. Pero esa riqueza en Cristo Jesús se obtiene a través del amor. Dios puede bendecirnos. Podemos ir aquí y allá, como dice, y muchos correrán de aquí para allá. Si vamos a Daniel 12, capítulo 12, cuando habla de el carácter del pueblo de Dios en este postrer tiempo, dice, y los entendidos resplandecerán como las estrellas a eterna perpetuidad. Dice, pero en aquel tiempo la ciencia aumentará, muchos correrán de aquí para allá. Vemos mucha gente siempre corriendo de aquí para allá a ver qué, a ver dónde está la respuesta, a ver dónde hay. ¿Dónde se puede resolver? ¿Qué hay que resolver? ¿Cómo se puede hacer? ¿Quién es verdaderamente el que trae el mensaje? El mensaje está en tu corazón, hermano. Es Jesús. No hay más allá. No hay más riqueza que sea el Señor en nuestro corazón. El poder cultivar la presencia de Dios en nosotros, Dios nos ha dado capacidad para poder cultivarlo. O sea que mientras más cerca estemos, más su presencia lo vamos nosotros a palpar, su presencia, porque aquellos que estaban cerca de Jesús, ellos palpaban su presencia. Lo vemos en Juan. Juan es el más cerca de Jesús. Fue el más que se acercó, que se recostaba al hombro de Jesús. Los demás nunca se oyó que se recostaron al hombro de Jesús, pero estaban con él. Iban con él y a donde iba Jesús ellos iban. Pero Juan, cuando se sentaba, siempre buscaba sentarse al lado. Hasta inclusive la mamá de Juan le dijo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, pon un hijo mío a un lado y al otro, a mi otro hijo. Y el Señor le dijo, no me toca a mí eso. Eso nos toca a nosotros. Porque no es el Señor quien se pone a nuestro lado, Él está en nosotros. Nosotros somos los que nos acercamos. Acércate a Dios y Él te acercará a ti. La actitud viene de nosotros. No es que decir, ay, esta persona tiene algo, tiene un ángel. No sé, Dios le visita. No, espérate, es que le busca. Dice que busquemos a Dios y Él pues nos encuentra. Buscad a Dios mientras que esté cercano. Hay una actitud que Dios, un permiso que tenemos nosotros en Dios de acercarnos a Él. Es más, Él nos atrae, dice, con cuerdas de amor. Él nos está trayendo y nosotros, espérate, hoy no. Hoy no, porque acercarme a Dios trae responsabilidad. Le huimos a la responsabilidad. Mira, mucha gente se demora en casarse por eso, porque tiene miedo a la responsabilidad. Si no, yo he visto jóvenes, estoy hablando de jóvenes, ¿sí? Que antes no se pensaba tanto en eso, pero en este tiempo, espérate que estamos en un tiempo que la mente trabaja mucho. Mejor no quiero ser responsable, mejor no. y estamos viendo parejas y parejas que no se casan, viven juntos por años y no se casan, pues, no quiero responsabilidad. Esa es la actitud que tiene hoy el ser humano. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Emparejate conmigo, cásate conmigo. Yo soy tu hacedor, soy tu marido, tu hacedor. Soy tu Dios. Cuando Jeremías no tenía cómo motivar al pueblo, él le dijo, Él es tu marido, tu hacedor. Así tenlo unido a ti. Le llegó a ese punto a decirles, hablarle en esos términos, que en esos términos no se hablaba. Y después se escribe el libro de Cantar de Cantares, cuando habla de un amor perfecto entre la iglesia y Jesús. Amada mía, hermosa mía, preciosa mía, ven, quiero escuchar tu voz. Qué hermoso ese libro de Cantar de Cantares. Todo lo que está hablando es del amor. Y tú lo lees y si tú no estás en el Espíritu, tú dices, ay, que verá que ese libro no sé ni lo que dice. Pero te está hablando del amor que tiene el Señor para con nosotros.
que se derrama, dice, mi corazón te busca. Y después la vemos a ella que le dice, escuché a mi amado y quise verlo. Y hay una compenetración entre una y él. Y es el amor del Señor con la amada, que es cada uno de nosotros. Está reflejando el carácter de cada uno de nosotros, el deseo de Dios. Porque así como Juan se acercaba y Juan escuchó todo lo que Jesús decía. Todo. Juan no perdía ni una palabrita de lo que decía Jesús. Tanto fue así que Dios le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a reservar para escribir el libro de Apocalipsis, porque este no pierde pie ni pisada. Y fue el que el Señor reservó para escribir el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, toda la revelación. Dijo, este ha sido fiel en todo. Y lo reservó. ¿Sabes qué? Nunca se supo de qué murió Juan. Se sabe de qué murieron todos los discípulos. Uno fue aserrado, otro fue decapitado, pero nunca se supo de Juan. Piensa que ya cuando estaba en la isla de Patmos tenía más de 80 años. Era un anciano. Ya habían pasado años que Jesús había resucitado y ya el evangelio había crecido en toda esta parte de Asia, porque todo esto se movía toda la parte esta de Asia. Y ya el evangelio se había extendido cuando él fue llevado cautivo, ¿no? A Patmos. Y fue cuando él escribió. Pero era tanta la diligencia de él de no perder una palabra de Jesús, que Jesús dijo, a este lo voy a reservar yo para este ministerio. Este es el trabajo. Y todo lo que tenía era fidelidad. Fue el que estuvo al pie de la cruz 6 horas. 6 horas estuvo él al pie de la cruz. Los demás discípulos se desaparecieron. Y Jesús no los culpa por eso. No había capacidad por el amor de aguantar 6 horas al pie de la cruz, temiendo caer preso también junto con Jesús, siendo un seguidor de él. Y ahí estuvo Juan. Escuchó todas las palabras de Jesús, las famosas, las 7 palabras que siempre se dice. Él las escuchó todas. Escuchó toda la recomendación, vio como él gritó, como él escribe, él da una expresión de todo lo que pasó en la cruz, mejor que cualquiera de los discípulos. ¿Pero por qué? Por la fidelidad. ¿Por qué? Porque el amor pudo más que el miedo. Porque todos tuvieron miedo. El Señor dice, el pastor será tomado y las ovejas dispersas. Y eso fue lo que pasó. Cuando Jesús lo llevan apresado, todos se fueron corriendo. Pero ahí estuvo Juan. Y Juan representa el carácter de ese hijo postrero, de ese hijo que da todo por su maestro, por todo por su Dios. Y cuando ya vemos el último capítulo de Juan, el último, donde está Pedro y se enfrenta a Jesús ya resucitado, y entonces Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Recuerden ustedes 3 veces, le pregunta, y ya cuando Pedro pasa esa prueba, le mira a Juan y dice, maestro, ¿y este es qué? Dice, porque se decía entre los discípulos que Juan no iba a ver muerte. Ya, tú sabes, ya se hablaba. Juan no se va a morir, porque Juan ha sido fiel. Juan no negó a Jesús. Juan ha estado siempre allí. Él no se va a morir. No se va a morir. Y eso se decía entre todos los discípulos. ¿Y este qué, Señor? ¿Qué es de Juan? ¿Por fin qué? ¿Qué va a pasar con Juan? Porque aquí estamos todos pensando que él no se va a morir. Y el Señor le dijo, mira, si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Así le dijo el Señor. Tú sigue firme y sígueme. Ese es tu trabajo. Tu trabajo no ver si aquel, si acá, si allá, si más allá. No, es tu orientación, o sea, lo que tú estás recibiendo y lo que estamos nosotros respondiéndole a Dios en esta hora. Ustedes pueden leer ese el último capítulo de Juan, cuando él enfrenta y vemos que Juan, él lo reservó para el último tiempo, para darle toda esa revelación de Apocalipsis, que Juan se gozó de ver lo que Dios realmente iba a hacer en todo lo que es la intensidad, lo que es todo el reino y todo lo que iba a hacer con todos nosotros. Ahí estamos nosotros en Apocalipsis. Si te quieres encontrar, ahí estás tú y estoy yo también. Ahí estamos todos. Ahí cuando ve los millares de millares, ahí estamos todos. Bien, vimos ya que aquí encontramos eso. Ahora bien,
Dice en Daniel 12:4, que muchos correrán de aquí para allá buscando solución a su problema, la ciencia aumentará, y mira que ha aumentado, nosotros ahora podemos tener comunicación, increíble, antes pues con señales de humo, ¿verdad? De señales de humo que fue el otro día, ahora, yo le decía, hermano, yo escribí una carta a Pablo estaba en Cuba y no la recibí hasta un mes después. Y eso, si había huracán, era como 3 meses que llegaba esa carta y después, ay hermano, qué paciencia había que tener en aquel tiempo. Y ahora, ya eso no existe. Tenemos comunicación con todo, en segundos. La ciencia ha aumentado mucho y va a seguir aumentando. Y cuando habla de ciencia, habla de sabiduría, habla de entendimiento. La ciencia va a aumentar, pero el plan de Dios no va a cambiar. Por eso dice en Daniel 12, donde dice, lo voy a leer ese versículo nada más, el versículo 3 y 4, cuando él le presenta está viendo la visión de muchos que están brillando como las estrellas, y Daniel, un profeta tremendo, está viendo esa gloria. Entonces dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, que él estaba viendo unas estrellas brillando que no explotan. Usted sabe que las estrellas se mueren. Hay muchas estrellas que mueren diariamente y otras nacen. Y hay otras que nunca mueren. Siempre están forever. Son estrellas a perpetua eternidad. Pero hay muchas estrellas que explotan y se vuelven puro polvo. Y pues según los que estudian eso, ven que constantemente están muriendo, pero están naciendo otras. Y esos son misterios de Dios. Todo eso es un misterio de Dios. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y está hablando de este tiempo. Este es un tiempo de mucha distracción. Tenemos distracción por todos lados, ¿no es cierto? Antes no teníamos distracción. Hermano, cuando yo nací no había televisión. ¿Saben qué? No había. Y nos sentábamos a oír ¿cómo se llama? Los programas de los Tres Villalobos, los Cowboys, el Zorro. ¡Ay, qué emoción oyendo eso! Cuando yo vi a los 7 años, vi una televisión por primera vez, yo dije, ¿y cómo se mete la gente allá adentro? Tenía 7 años. Era un juego de béisbol. Y yo decía, yo me acuerdo, nunca se me olvida que yo me quedé impactada. Porque yo había visto películas, pero yo sabía que ponían una luz así por aquí y proyectaban algo. Pero la televisión no vi que proyectaban por ningún lado, y con 7 años uno no puede pensar mucho. Yo decía, ¿cómo meten gente ahí? ¿Cómo es? Yo no entendía, me hizo aquí un cortocircuito. ¿Cómo? Hasta que poco a poco me fui acondicionando a la nueva ciencia, y entonces fui entendiendo que eso hacen allá y qué sé yo qué, pero pasaron años. Todavía me quedaba con ¿cómo será esto? ¿Por dónde viene? Yo no veía que venía una luz, ¿verdad? Que a nosotros, no sé cómo será ahora, porque no he ido al cine por larguísimo tiempo, una luz así que venía siempre, y sabíamos que estaba proyectando a alguien. Más sin embargo, los niños que nacen hoy, nacen con el dedito listo para botoncitos. Sí, tú ves que a los niñitos tú les das una cosa y saben cómo manejar cualquier cosa. Y tú estás sorprendida de eso, porque ya van siendo acondicionados a lo nuevo, a lo moderno, a lo que ya nacen, yo digo que sabiendo. Estamos siendo, sí, hay un tipo de evolución, de verdad. No es la evolución del hombre mono al hombre al natural, no. Es la evolución de nuestra mente, de que va evolucionando, va cambiando en la forma de ver las cosas, y eso sí, ha habido mucha evolución. Eso sí. En el aspecto, no. En el otro aspecto no, pero en eso sí. En el aspecto de la moda, en muchas evoluciones, ¿verdad? Yo miro las fotos de mi bisabuela, tatarabuela, vestidas, tapadas hasta aquí, con el moño por acá. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo aguantaba esa gente el calor? Y uno mira eso y, ay, ¿cómo había gente que se vestía así, Dios mío? ¿Cómo pudieron vivir esa época de verano en Cuba, así? Y ahora uno está mirando otras cosas. Pero ya nos vamos acomodando. Pero el proyecto de Dios no ha cambiado.
Y eso es lo que queremos nosotros, como seres humanos, que también cambie. Y queremos cambiar a Dios a nuestro modo. Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es al revés. En vez de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como dice el Señor. No, nosotros le decimos, Dios, hazte a mi imagen y semejanza, sé como yo. Y queremos llevar a Dios a nosotros, como si fuéramos nosotros. No, hermano, Dios ha puesto divinidad en tu corazón, ha puesto profundidad. Desarróllate en esa área. Tenemos que desarrollarnos todo. No nos podemos detener. La iglesia no está solamente para algo físico. Aunque hay enfermos, hay una necesidad y hay una situación, oramos por esto, oramos. Si usted quiere alguna oración, algún día, venga miércoles. Hemos visto muchos milagros los miércoles aquí. Sanidades, soluciones, problemas de papeles que se han resuelto, cosas que tú dices, imposible que se pueda arreglar. Venga el miércoles y oramos por usted, por cualquier situación, por cualquier problema. Podemos enumerar, todos los miércoles tenemos testimonio de cómo el Señor ha hecho cosas grandes. Y Dios va a seguir haciendo. Pero nosotros tenemos que comenzar a dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón. ¿Cómo? Entregándonos a Él. Mira qué fácil es, entregándonos a Él. ¿Cómo puedo yo que Dios cambie mi corazón? Mi corazón es un corazón egoísta, es un corazón que nada más que piensa en lo suyo, es un corazón que duda de todos, se alimenta de muchas cosas. ¿Sabes que el corazón se tiene que alimentar? Se puede alimentar en muchas cosas. Y mientras más se llene, menos apetito vas a tener por Dios. Es como el estómago, igual. Te llenas de razones, te llenas de cosas y ya no hay capacidad, ya no hay nada. Es como cuando comemos mucho junk food, cuando tenemos hambre y picamos por aquí. Cuando ya vamos a sentarnos a comer, ya no queremos comer porque estamos ya, pero no nos ha nutrido. Entonces el Señor nos manda, por eso Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que he sido enviado por mi Padre, aliméntate de mí, dice, y no vas a tener hambre jamás. Está hablando de un hambre, de un vacío. ¿Cuánto vacío hay hoy en la tierra? ¿Cuánto vacío? ¿Cuántas cosas que cuando vemos nosotros las noticias decimos, Dios mío, ¿hasta dónde va a llegar el género humano? ¿Hasta dónde se va a desarrollar en maldad? Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero está escrito, dice, los hombres irán de mal en peor. Está escrito, eso no es nada que nos tome de sorpresa. Está evolucionando, en vez de mejorando, está empeorando. Y eso lo sabemos, estamos viendo cosas que nunca habíamos visto. Cosas que nosotros hasta nos duele cuando oímos esa, aunque no sea para nosotros, pero nos duele lo que está ocurriendo. Y nos hemos vuelto nosotros, pues, protectores aún de nuestros hijos por el miedo de que les pase algo, porque están ocurriendo cosas muy, muy violentas en la tierra. Y por eso dice, la tierra se volverá muy violenta. Nosotros estamos conscientes, pero en el Señor tenemos la solución. Si nosotros no nos apoyamos en esto y nos apoyamos en buscarle a Él, pero no buscar sus beneficios, no busques la herencia en Él, ya la tienes. Ya la tenemos. Estamos buscando lo que no, Ellos habían visto a Jesús, pero no le habían creído. Habían visto a Jesús y lo habían visto en el proyecto de ser un rey. Bueno, si tú crees que el Señor es rey, gloria a Dios, pero rey en toda la capacidad. Ellos creían que era rey para sus problemas naturales, el de que no le va a faltar el pan, va a multiplicar el pan, no vamos a tener problemas, Dios va a estar siempre ahí. No, hermano, nosotros sabemos que Él es el pan de vida y Él va a saciar completamente el vacío que hay en nosotros. Y hay mucho vacío. ¿Por qué la gente busca? Porque antes no conocíamos de tantas religiones, todas estas religiones hindúes, todas estas religiones que comenzaron a traer, porque la iglesia no llenaba ese vacío. Y empezaron a venir gurú y cuántas cosas. Eso fue por los años 60, que comenzó a incrementarse eso por la búsqueda de la gente de algo más positivo, de ver algo que más funcionara. Porque estaba uno cansado de oír voz de hombre y no quería oír voz de Dios. Y comenzaba uno a buscar. Ya por los años 60, por ahí, yo me recuerdo que nosotros mismos decimos, tiene que haber algo más, siendo fieles en la iglesia.
en todas las actividades de la iglesia, pero decíamos, tiene algo falta, algo falta. Queríamos ver la mano de Dios en medio de nosotros, pero estábamos tan natural y tan llenos de letras, pero no llenos del Espíritu. Y entonces ahí fue donde el Señor comenzó a dar su soplo y en toda la tierra hemos visto un despertar, porque estamos en el tiempo del despertamiento. Entonces déjate despertar. Vamos a dejarnos despertar. Vamos a dejarnos. Dice, despierta tú que duermes entre los muertos. Despiértate. Entonces hay un llamado que lo vemos también en el libro de Cantares, donde dice, ha pasado el invierno, llegó el tiempo del despertamiento. Despiértate tú que duermes. Y el Señor nos está despertando en este tiempo. Es el tiempo más duro, pero es el tiempo más glorioso que nos ha tocado vivir, porque es el tiempo de la manifestación de Dios en todo su esplendor. Todas estas cosas, como vemos nosotros, hay un verso aquí que quiero leer aquí. En Hebreos, yo quiero Hebreos 11, Hebreos 11, 24. Cuando vamos a las historias que nos da la Biblia, que pues son historias que nos están añadiendo fe a nosotros, porque ¿quién nos ha tomado fe cuando lee la historia de Daniel? ¿Quién no ha recibido fe? O sea, la fe la ha crecido un poco cuando leemos estas historias donde vemos la manifestación de Dios en un momento difícil. Cuando estamos pasando por un momento difícil, queremos ver a Dios por algún lado, queremos ver la mano de Él por algún lado. Mas, sin embargo, Moisés, que tenía toda la comodidad del mundo, porque él lo adoptó la hija de Faraón, él iba a ser el faraón de Egipto. Esa es la posición más rica que podía tener una persona, ser un faraón, porque en aquel tiempo Egipto era Egipto. Ahora no tiene esa riqueza que tenía antes, pero Egipto era una nación rica, poderosa, en que un faraón era como decir, era como un dios. Y Moisés tenía toda la herencia para recibir todo esto. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes. Él estudió en las mejores escuelas, dice, según Esteban, aquí en el libro de los Hechos, cuando Esteban explica un poco de Moisés, dice, él estudió en las mejores escuelas egipcias. Y ellos en ciencia eran tremendo. Mas, sin embargo, cuando él tuvo conciencia de lo que Dios quería hacer con él, él negó cuando le decía, no, tú eres Moisés, el nieto de Faraón. Decía, no, yo soy un hebreo más. Yo soy un hebreo. Él negaba, él no quería que le dijeran que él era un nieto de Faraón, ni que él era un heredero del trono. Cosa que a muchos hombres les gustaría, pues eso suena bonito, decir que tú eres heredero. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió, él determinó, él escogió eso. Nosotros tenemos que escoger. ¿Sabe que nosotros tenemos que escoger? Por eso nosotros decimos, Señor, yo quiero, yo escojo, yo te escojo a ti. Yo te prefiero a ti, Señor. Yo te anhelo a ti. Dice, teniendo por mayores riquezas, él comparó la riqueza. Bueno, aquí voy a estar muy bien, voy a ser faraón, voy a ser aquí el Dios aquí, voy a hacer lo mejor aquí. Y iba a tener mucha riqueza. Y por cierto, ya la tenían, vivía en palacio. Escogiendo, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Porque él sabía el proyecto de Dios, Dios se lo reveló. ¿Cómo se lo reveló? No sé, pero él sabía que Dios lo iba a usar como libertador de sus hermanos. Él lo sabía, ya se le había revelado. Dice, que los tesoros de los egipcios, prefería esto que los tesoros de los egipcios. Prefería mejor eso. Dice, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién es el galardón? Cristo. Dios.
tenía puesta la mirada en el premio. Y el premio era hacer la voluntad de Dios en el plan que Dios tenía. Sacar al pueblo cautivo, que eran como 2 millones de hebreos que estaban allí metidos allí en Egipto, sin propósito, ahí esperando que fueran pues sacados de ahí, eran esclavos. Era un milagro lo que iba a ocurrir el sacarlos de allí, pero ese era el plan que tenía. Dice, y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No veía nada, pero se sostuvo. Se sostuvo no viendo nada, viendo lo invisible, pero creyó el galardón. Digo, yo quiero esto. Señor, aquí estoy yo. Moisés, yo quiero que tú seas el libertador. Para eso te llamé, para eso te saqué de las aguas. Yo quiero que tú seas el libertador. ¿Cuándo se lo dijo? No sé, pero se lo dijo. Él sabía eso. Cuando él empezó a negar su propio, pues, riquezas naturales, ¿no? El plan que tenía. Mira, si él no llega a negar eso, él hubiera sido otro faraón más. Y se acabó la historia de Moisés ahí. Y ahí toda la fama de Moisés se centró en la historia de Egipto. Pero no, ahí no se quedó. Ahí dijo, no, yo quiero, yo no me conformo. Y esta es la actitud que el Señor nos ha llevado. No nos conformemos, hermanos. No nos conformemos con las riquezas que Dios nos pueda dar, que Dios nos da, o que busquemos las riquezas. Sino, confórmate en buscarle a Él y Él te va a dar la riqueza. Automáticamente. Automáticamente. Pero Él lo que está buscando es que nuestro corazón se abra completamente para que sea Él. Y entonces va a añadir todo lo demás. Ese es el plan perfecto de Dios. Señor, yo te quiero a ti. Mira, yo tengo este problema, pero yo te elijo a ti. Yo te quiero a ti, Señor. Yo quiero que seas tú, Padre, en estos momentos. ¿Cómo? Poniendo la mirada en Él. Pon la mirada en ese galardón. Y comienza a caminar como si estuviera viendo lo invisible, lo que Dios va a hacer. Lejos estaba de Moisés pensar todas las cosas que Dios iba a mandar, que mandó 10 plagas, que hizo todo lo que hizo, todos los milagros que hizo, lo pudo ver con sus propios ojos y ver cómo pudo sacar el pueblo con toda la riqueza. ¿Sabes que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, Dios le dijo, ahora ustedes van a pedirle a sus vecinos todas las riquezas? Y estos vecinos, fíjense cómo Dios preparó la cosa. Ellos van a querer darles la riqueza. Ustedes no se la van a exigir, porque Dios no te manda a ti exigir una cosa. Y dice que salieron ricos al desierto, cargados de oro, cargados de todo, estos esclavos. 430 años esclavos en una nación. Mas, sin embargo, salieron ricos para poder hacer allí en el desierto el tabernáculo, porque el tabernáculo lleva mucho oro. Y el Señor estaba preparando todo eso de antemano. No salieron pobres, no salieron miserientos, sus zapatos no se les gastaron en los pies, su ropa no se deshizo, no hubo enfermo entre ellos, dice el Salmo. Dios los sanó a todos. O sea, y ni siquiera ellos tenían que decir, espérate que yo no puedo porque mira, tengo... No, ellos salieron todos. Porque Dios los preparó a todos, porque ellos dijeron, queremos salir. Solamente el haber escogido a ellos salir con Moisés, Dios los empezó a bendecir, aunque estaban todos muy ignorantes. Pero ellos obedecieron. Todos estos son ejemplos que nos enseña el Señor, que así como ocurrió aquí, está ocurriendo hoy en este día. Es ser determinado. Trabajar por la comida que no perece. Mire que trabajamos por la comida que perece. Oye, ¿cómo se acaba? Qué rápido, ¿eh? Y vuelve otra vez, y se acaba, y vuelve otra vez. Y pues sí, el sustento diario, pues tenemos que vivir con sustento diario. Pero todavía el Señor dice, trabaja por la comida que no perece. ¿Cómo yo puedo trabajar por esa comida? Tú tienes una capacidad espiritual, aliméntala. Alimenta tu alma. Dice que Él es el que rescata nuestra alma del hoyo. Es que nos alimenta, es que nos nutre. Espiritualmente necesitamos eso, hermano. Mira, hay personas que pueden tener de todo, pero están así. Porque su alma está afligida y tienen todo.
Cuando vemos nosotros cuántos artistas no se suicidan, se matan, se esto, se lo otro, porque hay un vacío, un vacío. Y tú dices, pero ¿cómo si tiene un carro, tiene 700 carros y tiene esto y tiene una... ¿Y por qué se mata? ¿Por qué? Porque hay un vacío. Y ese vacío cuando el Señor lo llena te enriqueces. Y puedes pasar lo que pase, lo que sea, pero Dios te ha capacitado a vencer en medio de todo eso. Todas estas cosas nosotros ya lo sabemos, lo hemos leído, cómo ellos fueron llenos. Cómo el apóstol Pablo decía, en todo y por todo he sido probado. En riqueza, el apóstol Pablo era un hombre de posición, tenía 2 ciudadanías, romano, era judío, tenía muchas posiciones, era fariseo, era un hombre preparadísimo, conocía, sabía tratar con los reyes, era un hombre preparado, estudió bajo los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro de todo Israel. O sea que tenía... Y él decía, bueno, en todo y por todo he sido probado, en riquezas, en pobreza. Entonces, él hace una lista de todo lo que había sido probado y no perdió ni el gozo, no perdió ni la visión. ¿Cómo no perdió la visión este hombre? Él se dedicaba a hacer tiendas, era como decir un arquitecto, era un hombre preparadísimo. Pero él sabía, él puso su mirada en el galardón. Cuando tú pones la mirada en el galardón, hermano, nada te va a tumbar. Venga lo que venga, tú te vas a mantener en pie y vas a poder hacerle frente a cualquier situación, pero tienes que nutrirte espiritualmente, porque cuando esto se agota, cuando esto se va bajando el nivel de fortaleza en nuestro espíritu, hermano, nos tumba cualquier cosa. Yo estaba mirando ahí que en la revista Selecciones salió que cuando una persona tiene fe, puede aún sobrepasar noticias difíciles o puede sobrepasar enfermedades muy fuertes y han visto eso médicamente, han descubierto que qué importante es la fe en medio de una crisis, y todo eso es el Señor que nos capacita a nosotros a poder vencer en medio de una dificultad. Pero esto realmente solamente nosotros podemos vencerlo cuando tenemos una decisión. La determinación de Moisés fue escoger antes esto que esto. Entonces nosotros somos seres que aprendemos a escoger desde chicos, ¿verdad? Hay niños que desde chicos ya, no, esa ropa no me gusta, no, como la nieta de Dora. Todavía no mide ni 2 pies, 3 pies, y ya ella dice, esa ropa no me gusta, esta sí, esta no. ¿Por qué? Porque ya aprenden a ¿cómo se llama?, a clasificar lo que le gusta, lo que no le gusta, los colores. Somos seres que sabemos escoger, pero tenemos que aprender a escoger bien. ¿Cuántas veces se ha escogido un esposo que no sirve o una esposa que no sirve? ¿Cuántas veces han sido, verdad, elecciones malas? Y de buenas a primeras, pues, ay, pero gracias que tenemos nosotros a nuestro esposo, al Señor. Ese es el que nos pone en orden, ¿verdad? En medio de todo eso. El saber elegir. ¿Recuerdan ustedes a Judas? No me gusta mucho sacar a Judas porque de veras que, la verdad que lo que hizo no está bien, pero bueno, fue escogido para eso. Él le echaba siempre ojazo a las riquezas que Dios podía darle, que Jesús le podía dar. Él dijo, me conviene estar con porque mira, dice que el Señor tenía varias mujeres de posición que ayudaban en el ministerio a Jesús, soportaban el ministerio de Jesús. Es más, cuando le dice Pedro, óyeme Jesús, no hemos pagado los impuestos, se nos va a echar arriba el IRS. no hemos pagado los impuestos. Sí, y mira, y hay que pagarlos porque en todos los países había que pagar impuestos. No te preocupes, eso no es problema. Ve ahora al mar, ve allí y pesca, y el primer pez que saque de su boca vas a encontrar una moneda. Y mira, paga por ti, por mí, ya que te preocupaste. Pero ¿sabes qué? Los hijos estamos exentos. Así les dijo. No quiere decir que no vayas a pagar la IRS. pero eso lo supo Judas. Dijo, caramba, también de un pescado saco una moneda. No, nos conviene. Nos conviene, resuelve. Resuelve. Entonces dice que él puso su mirada no en el galardón, sino en la riqueza que Jesús podía darle. Y entonces siempre cuidaba. Cuando una vez aquella muchacha le echó el ungüento ese aromático sobre María. Bueno, una de las veces fue María, otra fue otra mujer.
él dijo, ¿por qué tanto desperdicio? Porque un ungüento, un vaso de alabastro, costaba tan caro el nardo puro que era el salario de un año entero de un trabajador. Y ellas lo tenían como algo para cuando se casara tener una dote. Y eso es lo que presentaba. Mira, yo tengo esto, no tengo joyas ni nada, pero tengo un vaso de alabastro. Y encontraba unos buenos partidos así, un buen marido. Pero ella decidió ponerlo sobre Jesús. Y entonces Judas, dice ahí que fue Judas, dijo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Podía habérsele dado a los pobres, dice. Esto lo decía porque era ladrón y extraía de la bolsa. Él dijo, uy, aquí perdí un montón de dinero. Él estaba echando, sí, y Jesús le dijo, no, los pobres siempre los vas a tener con vosotros. Esto es necesario porque así voy a ser ungido, porque ellos no sabían que Jesús no había que ni que ungirlo. Cuando moría un judío, se ungía con perfumes aromáticos. Pero como él murió en el momento en que iba a empezar ya la Pascua, por eso el primer día de la semana fue María y la otra María a llevar el ungüento para echarle a Jesús, porque a los muertos se le ungía. Y cuando llegaron, no, ya resucitó, ya María, aquella María ya lo había ungido. Y vivo, y vivo. Y Judas dice eso, dice no, pero ¿por qué? Porque él pensó, con este hombre yo me hago rico. Yo voy a estar en este ministerio. Hay mucha gente que está en ministerio y se están haciendo rico, hermano. Déjeme decirle, hay muchas cosas que el Señor va a sacar a la luz. Y ahí que me oigan, porque hemos visto y conocemos los ministerios. Y hay mucha explotación. Pero ay, Dios mío, ay de aquel que está explotando a Jesús. No quiero verme en el pellejo de ellos. Y tenemos nosotros que cuidarnos también. Ser celosos en eso. ¿Por qué? Porque así como en aquel tiempo Judas estaba con Jesús día y noche y trató siempre de robarle a Jesús, así hoy en día está ocurriendo eso también. Por eso nuestra mirada tiene que estar en el galardón, para que no se nos vaya al bolsillo. Desgraciadamente así es, hermano. Nosotros vamos a hablar en claro, así mismo es, que no se nos llene. Después vemos a Judas, ¿cómo terminó Judas? Dijo, ya tengo resuelto, voy a sacar una buena lana, como dicen ustedes. A Jesús siempre que lo van a agarrar, se escapa. Pues ahí yo voy a sacar dinero, voy a sacar provecho, lo voy a entregar. Y se va a escapar. Y voy a pedir 30 piezas de plata. Y con esto se puede comprar mucho. En aquel tiempo se compraba mucho, ahora no sé qué se puede comprar, pero en aquel tiempo sí. Y entonces fue y dijo, al cabo él se va otra vez a escapar, porque ya Jesús varias veces quisieron despeñarlo, matarlo y todo, pero no podían. Él se iba en el medio y no podían hacerle nada. Dijo, pues esta vez sí, tú vas a ver. Y fue a los ancianos y dijo, mire, yo sé ya quién es Jesús, yo lo voy a delatar, pero yo quiero que me den 30 piezas de plata por él. Sí, cómo no, te lo vamos a dar, no hay problema. No más que él, pues, tú digas quién es él, porque siempre que preguntaba, ¿y quién es Jesús? No sabía nunca quién era. ¿Recuerdan que él lo entregó con un beso? Él lo entregó con un beso y Jesús sabía que lo iba a entregar con un beso. Y cuando él vino con toda aquella, vino con una cantidad de soldados, posiblemente habían sido hasta 1000 soldados, para tomar a Jesús. Y dice, el que yo besare, ese es. Ellos se besaban todos, porque es la costumbre de ellos. Pero fue directamente donde estaba Jesús y le da un beso. Y fue cuando Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y le dice, amigo, fíjate. Y Jesús sabía que ahí sí que iba a ser entregado. Y entonces ahí toman a Jesús y entonces Judas sí que ahí dijo, ay caramba, ahora sí que hice. ¿Cómo se dejó agarrar? Yo pensé que se iba a escapar. Y entonces Jesús, pues, Judas, desesperado por lo que había hecho, pero ya lo había hecho, fue y le dieron las monedas. Entonces le entregó esas monedas y fue y se ahorcó. Yo estuve en el lugar donde él se ahorcó, hermano, en Israel. Ese lugar no se edifica nada, es un basurero. Ellos dicen que eso es maldito y eso no lo tocan.
Nadie le tomó foto de los turistas, yo le tomé foto a eso. Yo quería tener recuerdo de eso. Yo quería, para recordar siempre de que realmente la actitud de Judas fue una actitud de amor a las riquezas de él, pero no amor a él. Y ahí está. ¿Sabe cuánto vale un terrenito en Jerusalén? Es el lugar más caro del mundo. Un apartamentito chiquitito, tú tienes que pagar más o menos, lo menos 2.500 al mes. Porque es caro, carísimo, carísimo el pie cuadrado en Israel. Más sin embargo, ese pedazo no lo tocan. Para ellos es maldito. Porque saben que ahí se ahorcó. Así nos dijo el guía. Y es basura, lo que hay, madera, piedras y de todo ahí, ese pedacito. Como para recordarnos a nosotros que la raíz de todos los males es el amor al dinero. De veras, a la riqueza. Que lo mejor que nosotros podemos tener es poner nuestra mirada al galardón. Porque en Él están todas las riquezas. En Él están todas. Buscándole a Él, como dice, busca su reino primero y todo va a ser añadido. Cuando el Señor lo dice, es que es verdad. Cuando lo buscamos a Él, Él añade todo. Añade tu vida, añade tu salud, añade tu paz, tu tranquilidad, tu llenura. Añade todo lo que tiene que ser añadido. Pero buscándole a Él. Y es una lección muy, muy triste, pero una lección muy... Dice que después fue corriendo y se ahorcó. Y las entrañas se salieron. Dice ahí en el Evangelio que sus entrañas se desparramaron cuando se ahorcó. Qué muerte tan horrible. Pero en medio de todo eso, estamos trabajando para la comida que no perece. Estamos entendiendo que estamos en un tiempo de determinación, un tiempo que Dios está ensanchando el sitio de tu cabaña. Aquí hay una cabaña, aquí hay una casa. Somos casa de Dios y Él está ensanchándonos en nosotros porque ha puesto en nosotros la capacidad de su cielo en nosotros para poder entender. Él dice que los entendidos son los que resplandecen y yo no soy ni estoy a media en este entender. Hay mucho por entender en Dios. El Señor quiere hablar con nosotros, quiere revelarnos a nosotros, quiere mostrarnos las maravillas que le mostró, que así como le mostró a Job y le mostró a todos aquellos, nos lo quiere mostrar a todos nosotros también. Somos sus hijos. ¿Acaso nosotros no queremos que nuestros hijos conozcan todas las cosas que nosotros sabemos y queremos pasárselo? Y a veces nuestros hijos están tan entretenidos que no, y nos desesperamos. Y queremos mostrarle, darle ejemplo, consejo, y ellos están tan fascinados con todo este mundo tan lindo que no oyen consejo y nos desesperamos. ¿No pensamos que Dios puede ser igual? Dice que tiene maravillas para revelarnos a nosotros. Y esas maravillas las tiene reservadas para nosotros. No es para dentro de, no, es para nosotros. Entonces hoy, en esta mañana, estamos en esa disposición. Yo no sé cuántos estamos en esa disposición. Yo no sé cuántos estamos en esa disposición. Eso es cuestión de mi corazón con Él. De sostenernos a nosotros como viendo lo invisible. Cultiva esa presencia de Dios en ti. Tú tienes la capacidad para ser cultivado. Hay un terreno. Tú eres una tierra que fluye leche y miel. Tú eres tierra prometida. Tú eres una tierra que va a fluir leche y miel, pero tienes que cultivarla. ¿Cómo? Buscando la presencia de Él. No te detengas solamente en tus propios pensamientos o en tus propios planes, sino inclúyelo a Él en todo. Es tan fácil incluir al Señor en todo, en las cosas que diaria. Señor, qué hermoso día, gracias porque tú me das la fuerza por la mañana. A veces tenemos que decir, Señor, gracias porque dame fuerza, ¿verdad? A veces por la mañana cuando hemos tenido un día muy... Solamente tú me das fuerza, Señor. Gracias, Padre. Mira, eso es una oración linda. Tómalo en cuenta desde por la mañana. Tómalo en cuenta en tu labor diario. Señor, gracias. Yo me acuerdo mucho del hermano Armín. Cuando él comenzó a trabajar de mecánico, él no tenía nociones así. Y él dice que él oraba y decía, Señor, enséñame qué tiene este carro. Y tuvo un éxito tremendo en la mecánica con carros extranjeros. Y tuvo un éxito tremendo. Pero él metía al Señor hasta mecánico. Sí, hasta en eso.
Señor, revélame dónde está. Y el Señor le mostraba qué sencillez de corazón para poder pedir al Señor consejo. Señor, dame palabras para poder hablar con mi hijo, mi esposo, mi jefe. A veces hemos orado, Señor, tengo que hablar con el jefe, mira esto, el otro, y oramos, ¿verdad? Señor, que yo halle gracia cuando voy delante de esa persona. ¿Hemos orado así? Bueno, eso al Señor le encanta. Al Señor le gusta. Inclúyelo. No tengas temor a incluirlo. Él es tu papi. Él es tu papá. Escógelo a Él. Escógelo a Él en medio de lo que tú estás viviendo. Él es parte integral de tu vida. Entonces, a eso el Señor nos está llevando. La iglesia es para eso. Es para crecer. ¿Sabes qué es para eso? Para poder crecer juntos. Para que la fe crezca en medio de nosotros. Para eso es la iglesia. No es para negocio. No. ¿Ok? De esto tenemos que estar claros. El negocio de Cristo es ese. Por eso dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y qué estaba haciendo? Ay, estaba hablando con los ancianos ahí de la ley que le preguntaban a Jesús y de buenas a primeras, no sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuál era el negocio? Hablando de las maravillas de Dios con unos ancianos que sabían aparentemente más que él. Y no sabían nada. Él sabía más que los ancianos, porque había más comunicación. Ese era el negocio. Ese era el negocio que Jesús habló. Entonces, el negocio que estamos todos, porque todos estamos, es que Él crezca en nosotros. Y ahí te lo dejo, hermano. ¿Ok? Vamos nosotros a funcionar así. Vamos nosotros a empezar a caminar sabiendo que estamos envueltos en un negocio maravilloso y que nos ha tocado vivir en este tiempo. Porque tú no naciste en el 1800, ¿no? Ellos vivieron su etapa. Había mucha ignorancia en ese tiempo, la verdad es esa. Religiosamente estaba todo muy paralizado, pero de acá, de la mediación del siglo pasado para adelante, ha comenzado a abrirse, porque estamos en los tiempos gloriosos, los tiempos, como dice, de los postreros. Los tiempos que se llama de su venida. Él está viniendo a nosotros en esa potencia. Entonces yo quiero ser parte de ese proyecto. Así que te invito a ser parte de ese proyecto. Te invito a ser parte de ese proyecto. No te lo pierdas. Es glorioso. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde gloriosa, pues ¿qué queremos, Señor? Realmente poder conocerte a ti como tú quieres ser conocido. Pero eso solamente, Señor, lo determina en nuestro corazón y nuestro deseo de acercarnos día a día a todo este plan glorioso en el cual tú nos has envuelto, Señor, a nosotros y a los que están lejos, a tantos, Señor, a los hijos de los hijos y todos aquellos, Señor, que van a tener esta tremenda bendición. Sabemos que esta verdad, la ciencia ha aumentado, pero no solamente ha aumentado en lo natural, sino también sabemos, Señor, que la ciencia, la sabiduría tuya ha ido en aumento, de aumento en aumento. Y hoy podemos mirar hacia atrás y decir, verdaderamente, Señor, hemos caminado. Y yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que esa luz cada vez va a ser más clara, esa luz cada vez va a ser más amplia. Y en estos momentos, Señor, nosotros estamos determinando, estamos decidiendo en nuestro corazón, Señor, escogerte a ti, Señor. Te escogemos a ti, Padre, para que seas tú, Señor, el que hagas todas las cosas que has prometido. Hay miles de promesas, Señor, en las Escrituras, pero hay muchos que ignoran estas promesas, Padre. Y todas esas promesas se han dado para tu pueblo, Señor. Nosotros estamos recibiendo esas promesas, están en nosotros porque están en nuestro espíritu, Señor, y queremos verlos. Queremos cada día abrir nuestro corazón de tal forma que podamos descubrir todas estas riquezas en gloria, pero a través de tu amor. Permite que el amor tuyo en nuestros corazones, día a día, vaya creciendo, hasta que el día sea perfecto, como tú dices. Hasta que el día sea perfecto, Señor. Gracias por la bendición de ser hijos tuyos. Gracias por habernos envuelto nosotros, Señor, en este plan tremendo, Señor. Gracias por esta misericordia, esta bondad, este privilegio, Señor,
en la cual tú has envuelto a todos tus hijos, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Y solamente tú mereces toda esta alabanza también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor porque estamos muy calladitos.